La noticia del día, la noticia internacional, la noticia mundial, la noticia para la Iglesia Católica, el día de hoy ha sido la designación del Papa Francisco. Y, por supuesto, vamos a hablar de ese tema con Pancho Tudela. Pancho, bienvenido. Muy buenas noches, vamos a hablar de mi tocayo. Tu tocayo, en efecto. Es Jorge Mario Bergoglio, el cardenal de la Argentina. Él tiene 67 años y es una novedad desde muchos puntos de vista. Es el segundo papa... 67 años. 76 años, perdón. Sí. Y es el segundo papa no europeo en la historia de la Iglesia. El segundo, porque en el siglo VIII hubo un papa que era Gregorio III, que era sirio. ¿El que era pastor? No sé si era pastor Gregorio III, hay varios Gregorios, pero Gregorio III era de Siria, ¿no? Y entonces, claro, el Papa Francisco es argentino, es latinoamericano y naturalmente es un papa del Nuevo Mundo, y eso nunca ha ocurrido. Y es un papa del continente probablemente hoy por hoy más católico del mundo. Y entonces probablemente eso ha tenido que ver es un papa que se ordena de sacerdote en medio del torbellino de cambios de la segunda mitad del siglo XX, y que naturalmente ha representado una revolución dentro de la Iglesia y al mismo tiempo un intento por parte de Juan Pablo II y de Benedicto XVI de darle una orientación definitiva a esto y de alguna manera enderezar lo que no estaba bien. Y entonces él fue ordenado, el Papa Francisco, a quien llaman Francisco I, fue ordenado en 1969 en el momento más difícil del cambio. Y entonces esto resulta enormemente interesante. Fue provincial de los jesuitas en la Argentina entre 1973 y 1979, cosa que también es enormemente importante, o sea que ha tenido una responsabilidad dentro de su orden mayor, o sea, ser superior de su orden en una nación, o sea, ser provincial en la Argentina. Es profesor de teología, o sea que discutir si es intelectual o no es intelectual, definitivamente para ser profesor de teología, digamos que algo de intelecto debe tener. Su discurso hoy fue impecable desde todo punto de vista, por su brevedad, su concisión, su sentido del humor, y reflejó gran inteligencia, ¿no? Y fue nombrado arzobispo de Buenos Aires por Juan Pablo II en 1998, y en el 2001 fue nombrado cardenal San Roberto Bellarmino en la Argentina, también por Juan Pablo II. Ahora, ¿quién era San Roberto Bellarmino? Era uno de los grandes cardenales de la Contrarreforma católica en el siglo XVI, de tal manera que hay muchos elementos simbólicos, como vamos a ver, en la elección del Papa Francisco. En segundo lugar, sus responsabilidades han sido muy importantes. Hasta ayer era miembro de la Comisión para América Latina de la Iglesia Católica, miembro de la Congregación para el Clero, miembro del Consejo Pontificio para la Familia. Todos estos son temas, digamos, medulares de la Iglesia Católica. Doctrinales. Miembro de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, otro tema que ha tenido una gran controversia de 1970 hasta acá. Miembro de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, esto es, organizaciones de seglares que forman digamos, hoy un cuerpo numeroso en la Iglesia, y que son una cosa nueva, es la dimensión que tienen ahora, nacida, digamos, a partir de los años 60, ¿no?
Todas estas congregaciones que él ha integrado hasta ayer tratan los asuntos medulares y más conflictivos dentro de la Iglesia Católica en el siglo XXI. De tal manera que es un papa que viene ya empapado de lo que en los años 70 se llamaba, en un lenguaje sociológico que masacraba el castellano, la problemática eclesial, ¿no? Entonces está, digamos, empapado de los problemas y los conflictos de la Iglesia Católica en el siglo XXI. Se dice de él que es un hombre humilde, que es un conservador, que es un reformista, pero sobre todo que es un defensor de la doctrina social de la Iglesia. Esto es, desde León XIII hasta hoy, la Iglesia ha planteado una doctrina social que naturalmente ha pasado por muchas etapas y muchos cambios, pero básicamente hay una preocupación muy profunda por la pobreza y por el tema de la caridad respecto a la pobreza, ¿no? Y naturalmente también con 76 años es un hombre que puede enfrentar los retos que Benedicto XVI ha mencionado, los problemas tremendos de la Iglesia, frente a los cuales Benedicto XVI consideró que no tenía el vigor ni espiritual ni físico para afrontar. Se ha escogido un hombre, un papa joven para las edades que tienen los papas, un hombre de 76 años que todavía tiene un techo muy alto, ¿no? Cuando murió Juan Pablo II se le consideró papábile. Cuando Benedicto XVI fue elegido papa, él era uno de los favoritos. Y obviamente en su alocución hoy hizo la oración en latín, formalmente todo impecable, y demostró sentido del humor, porque dijo textualmente, porque el Papa es el obispo de Roma. Señor director, volvemos.